estudiante de la licenciatura de médico cirujano y partero en la Universidad de La Mar. Hoy estamos a 11 de noviembre del 2024 y les voy a hablar sobre la enfermedad de la sinusitis aguda. La sinusitis aguda en sí es una congestión de los senos paranasales, que esta es causada generalmente por una bacteria. Uno de los síntomas que podemos presentar al tener o padecer esta enfermedad son la congestión de los senos paranasales, ciertas molestias al realizar acciones como agacharnos, mover la cabeza muy elocuentemente, presión en estos mismos senos paranasales, congestión nasal y mucho moco verde y espeso. Los tratamientos que se utilizan para tratar a esta enfermedad se dividen en dos: los tratamientos no quirúrgicos y los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos no quirúrgicos se dividen en tratamientos con fármacos y tratamientos como el lavado nasal con agua salina y con corticoides orales o nasales. El tratamiento antibiótico generalmente no es tan recomendado a menos que los síntomas no desaparezcan después de los 7 días, ya que esto se considera más con una infección más avanzada y se deben de tratar. Los tratamientos quirúrgicos se realizan más que nada en una sinusitis más crónica por la obstrucción de estos senos paranasales, la cual se tiene que quitar con una cirugía. Generalmente es una cirugía endoscópica. Hola, yo soy Carlos Manuel Ríos Dávila, estudiante de medicina de primer semestre y en la Universidad de La Mar. Y hoy estamos aquí con mi tío, que es médico, especialista en otorrinolaringología. Buenas tardes, soy Eduardo Ávila Godínez, soy egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Medicina y actualmente estoy en el tercer año de la especialidad de otorrinolaringología en León. Bueno, hoy vengo a hacer unas preguntas del tema más bien de la enfermedad de la sinusitis. ¿Okay? Adelante. Vamos a empezar con la pregunta de ¿qué es la sinusitis aguda? La sinusitis aguda nosotros la conocemos como una inflamación de los senos paranasales. Esto entendiéndolo que nosotros en la cara tenemos unas bóvedas, unas ubicadas justamente por arriba de los dientes, que están prácticamente aquí atrás de los cachetes, otras entre los ojos, atrás de la nariz y un poquito más en el fondo. Esas celdillas, esos huecos que nosotros tenemos, normalmente están cubiertos por mucosa y generan moquito para lubricar esa misma mucosa, y están huecos, deben de estar normalmente llenos de aire. La sinusitis aguda es una inflamación aguda de la mucosa, ya sea causada por agentes obstructivos que nos generen una disminución del flujo del moco, entonces se estanca, se infecta, o por algún agente externo que la misma mucosa se inflama y nos genera como tal la patología, que es la inflamación de los senos paranasales. Okay. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las causas más comunes de esta enfermedad? De la sinusitis aguda, las causas más comunes vienen a ser patología infecciosa, específicamente lo más común son virus. En este caso, nosotros, incluso todos lo hemos vivido en algún momento cuando tenemos una gripa. La gripa es una sinusitis aguda, es un cuadro de sinusitis aguda. Normalmente se autolimita cuando estamos hablando de virus y no requiere ningún otro tratamiento más que el lavado. Igual creo que hablaremos de eso más tarde. Pero hablando de las causas más comunes, tenemos las causas infecciosas, en primer lugar los virus, después bacterias. También tenemos hongos que nos afectan incluso de manera aguda, aunque estos son más comúnmente de manera crónica. Y de manera aguda también tenemos cuadros alérgicos agudos, o incluso llegamos a tener algún traumatismo que nos obstruya anatómicamente el flujo del moco, entonces nos genera la inflamación. Okay. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas cardinales que nosotros buscamos en todo paciente que tiene sinusitis
es la obstrucción o la congestión nasal, prácticamente están obstruidos desde la nariz, no pueden respirar por la nariz. Otro de los síntomas es la sensación de descarga retronasal, que es el moquito que se pasa para atrás, para la garganta, como que nos lo estamos pasando, o el moquito que se sale hacia adelante, como la sensación del moquito. También la presión facial, que es dolor o presión en toda la región centrofacial, prácticamente en esta zona de la cara. Y el otro síntoma es anosmia, que prácticamente es una disminución de la capacidad olfativa que nosotros llegamos a tener. Presentando dos de estos síntomas, nosotros ya podemos sospechar altamente, casi para darle el diagnóstico de una sinusitis aguda. Ok. ¿Qué pruebas diagnósticas se utilizan para confirmar este diagnóstico? Para confirmar el diagnóstico, principalmente nosotros, dependiendo del paciente, nosotros podemos orientar qué prueba diagnóstica. Cambia de acuerdo al paciente, cambia de acuerdo a si es la primera vez que lo presenta o si es la segunda o en otras ocasiones. Por ejemplo, una de las más clásicas son radiografías en proyecciones de Waters y de Caldwell, y nos ayudan a ver nosotros los senos paranasales. Prácticamente una radiografía entra el rayo en esta posición y nosotros podemos observar ciertos senos paranasales en la de Waters, y en la otra nosotros entra el rayo X, una radiografía, y nosotros podemos observar los senos paranasales. Esas son las más fáciles, rápidas que podemos nosotros realizar. Una de las mejores pruebas es una tomografía axial computarizada en bordes axiales y coronales de los senos paranasales, lo cual nos evidencia la ocupación de los senos paranasales, recordando que tienen que estar de aire cuando se ocupan. ¿Qué otros estudios nosotros podemos hacer? Podemos hacer cultivos cuando sospechamos una patología infecciosa bacteriana o fúngica, y en algunos casos de manera más anecdótica, anteriormente, aunque la prueba en la clínica ya en la realidad es difícil, hacer presión en los senos paranasales para despertar dolor o colocar una luz y tratando de iluminar los senos paranasales, cuando vemos que todo el cachetito se ilumina o que se ilumina mucho la región que está en la periferia de la lamparita que nosotros colocamos en los senos paranasales y brilla todo el cachete, nosotros podemos sospechar que está lleno de líquido. Entonces también nos aumenta la sospecha, aunque esos estudios pues están ya más en desuso porque tenemos más tecnología para hacer diagnósticos más certeros. Okay. ¿Qué medidas pueden tomar los pacientes para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad? Para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad, sabiendo que una de las causas más comunes son patologías infecciosas virales, es evitar la exposición con otras personas que están enfermas, porque se puede llegar a contagiar a otras personas. Entonces el uso del cubrebocas, mantener las distancias e incluso el evitar el contacto con las personas que están enfermas es una medida muy buena para esto, para evitar sobre todo el contagio. Okay. ¿Cuáles son las complicaciones si no se trata a tiempo? Hay muchísimas complicaciones, tenemos complicaciones intracraneales, extracraneales, que se pueden llegar a manifestar. Prácticamente las más importantes tienden a ser los abscesos. De hecho tenemos una clasificación, la clasificación de Chandler, en donde nos hablan sobre la cercanía que nosotros tenemos en los senos paranasales con los ojos. Se pueden infectar los ojos, entonces nos pueden dar abscesos dentro de los ojitos, o incluso que estén hacia el nervio óptico, o incluso pasarse hacia el seno carotídeo y irse de manera intracraneal. Entonces una de las complicaciones principales son los abscesos, y un absceso es tratamiento quirúrgico casi obligatorio. Es muy importante añadirle un tratamiento antibiótico, y pues hay que tratarlo a tiempo porque las complicaciones sí son muy graves en esos casos. Anteriormente nos habías dicho que no se ocupa un tratamiento, digamos, para que esta enfermedad se cure. ¿Cuándo cuándo es necesario acudir con un médico para que nos dé tratamiento y que no se nos pueda complicar esta enfermedad? Tenemos nosotros unas guías de manera universal, que son las guías EPOS. Esas guías nos orientan mucho acerca del tratamiento de la sinusitis, tanto la aguda, la crónica y todas sus variables, porque tenemos muchísimas variables. ¿Qué es lo que nos dice? Una sinusitis debe de disminuir los síntomas después en los 3 primeros días. Sí, cuando empiezan los síntomas, incluyendo aunque tenga fiebre el paciente, si los síntomas
se pueden manejar con manejo sintomático y hidratación como si fuera una gripa, es el tratamiento de elección, porque recordando que la gripa es una sinusitis aguda, entonces no todas las gripas les damos tratamiento antibiótico. Además, ¿cuándo sí tenemos que darlo? Cuando los síntomas persisten más allá de 5 días, tenemos que dar tratamiento porque ya se nos está haciendo una sinusitis aguda complicada, se nos está prolongando y ahora sí ya requerimos tratamiento antibiótico. O cuando los síntomas en los 3 primeros días se exacerban, o sea, empezó malito pero empezó a empeorar el paciente, comenzó a empeorar. Eso, o que tengamos nosotros ya datos de alguna complicación, que eso puede ser disminución de la agudeza visual, disminución de los movimientos oculares, que lo podemos distinguir con diplopia, o sea, el paciente ve doble, inflamación de la piel o cambios físicos en la piel, ya sea de las mejillas, en los ojitos, en los párpados. Eso nos habla de una complicación, entonces ahí es cuando nosotros ya tenemos que dar tratamiento. Prácticamente el paciente tiene que estar vigilando que los síntomas no empeoren y no se prolonguen más allá de 5 días. Con esas dos indicaciones puede ser manejo sintomático sin ningún problema. La siguiente es ¿cómo podemos distinguir entre una sinusitis aguda y una crónica? Una sinusitis aguda y una crónica se distinguen en el tiempo de evolución. Una sinusitis aguda nosotros la distinguimos como menor a 4 semanas. De 4 a 16 semanas podemos mencionar que es como una aguda cronificada o una crónica agudizada, dependiendo, y más de 16 semanas ya hablamos de una crónica, según esas mismas guías. Hablando también que la sinusitis crónica, normalmente las causas son muy distintas, o sea, una sinusitis aguda se nos puede cronificar, sí, cuando nos genera cambios anatómicos la misma inflamación. Pero, por ejemplo, una sinusitis crónica cambiamos todas las causas y nos vamos a causas alérgicas y tumores. Un tumor que esté creciendo, va creciendo de manera crónica, va creciendo despacito, entonces nos va generando una sinusitis gradual. Por ejemplo, un paciente que sea alérgico, tiene predisposición a pólipos nasales, que es la inflamación crónica que genera pólipos, o sea, un aspecto polipoide, y nos va generando obstrucción. Y estos no crecen de la noche a la mañana, eso también es crónico. Esa misma inflamación crónica se nos puede agudizar y nos puede dar los síntomas de agudo, pero prácticamente el periodo de tiempo es lo que diferencia la crónica y la aguda. Ahora hablando un poquito más sobre la sinusitis crónica, ¿cuáles serían los tratamientos quirúrgicos que se le podrían hacer al paciente para mejorar? Bueno, como mencionábamos, depende de la causa y depende de esto es el tratamiento quirúrgico que nosotros podemos ofrecerle. Como mencionaba, nosotros tenemos varios senos paranasales diferentes. Cada uno tiene su abordaje distinto. Tenemos los senos maxilares, que esos se abordan con la maxilectomía. Tenemos varias técnicas quirúrgicas para abordarla. Generalmente el tratamiento tiende a ser endoscópico, sobre todo en la actualidad. ¿Qué significa que sea endoscópico? Nosotros introducimos unas camaritas con unos tubitos larguitos y pinzas y todo con instrumental largo. Entramos y prácticamente nosotros estamos operando en una pantalla como si fuera un videojuego. Entramos con pinzas y vamos quitando las celdillas y la mucosa que esté inflamada. Cuando hablamos nosotros de una sinusitis crónica, por ejemplo, podemos tratar de una sinusitis crónica que tenga pólipos. Primero quitamos todos los pólipos, quitamos la mucosa inflamatoria y para permeabilizar los senos paranasales. El problema es que con esto desfuncionalizamos los senos, o sea, quitamos huesito, quitamos mucosa, porque todo lo que está dañado tiende a inflamarse de manera crónica. Entonces nosotros tratamos de quitarlo, prácticamente los senos paranasales tienden a quedar como huecos y eso facilita que el paciente después en los lavados nasales pueda limpiarse de manera más efectiva el moco. Recordando que la sinusitis crónica pues tiende a alargar los síntomas, no se quita solamente con un tratamiento antibiótico o un tratamiento sintomático en agudo, por algo se cronificó. Entonces los tratamientos quirúrgicos tienden a ser más la solución, sobre todo en los pacientes que se cronificaron. Cuando hablamos de un tumor, por ejemplo, un tumor en un paciente joven, un papiloma nasal invertido, una sonquiofibroma nasal juvenil, esos tumores, pues prácticamente quitamos nosotros el tumor y la sinusitis que fue consecuencia del tumor ya prácticamente se quita junto con esto. Cuando hablamos de patologías infecciosas fúngicas, por ejemplo, tenemos varios tipos. Tenemos fúngicas invasivas, que son
en agudo, porque los hongos pueden atacarnos de manera agudo, que es como la mucormicosis, no sé si lo han tenido oportunidad de estudiar, es el hongo negro, así le llegan también a mencionar. Es un hongo que avanza de manera muy invasiva, se va comiendo el hueso y la mucosa y puede incluso llegar hasta el cerebro, inclusive. O tenemos de maneras más crónicas cuando el hongo llega, se estanca y se empieza como a encapsular. Nosotros le llamamos bola fúngica porque prácticamente quitamos como una pelotita que se forma en los senos paranasales y quitamos todo eso y es una bola de hongo que generó calcificaciones y con minerales y demás en el mismo espacio. Entonces, para quitar eso tenemos que quitar todo el hueso que está dañado. Podemos sacar la bolita o en la sinusitis por mucormicosis quitamos todo lo que esté necrótico, todo donde veamos que el hongo esté afectando, todo se va para afuera. Okay. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones de hacer estas cirugías? Estas cirugías son complejas porque, como mencionaba, la mayoría de las cirugías se hacen vía endoscópica, pero también tenemos unas que se hacen con abordajes Caldwell, que prácticamente entramos sublabial, o sea, levantamos el labio, hacemos una incisión arriba de la encía y entramos en la parte más anterior de los senos paranasales maxilares. Ese abordaje pues, nos puede generar parestesia o disminución en la sensibilidad o alteraciones en la sensibilidad en esa misma región, en los dientes, en la mejilla, en el labio. Pero hablando de las cirugías endoscópicas es otro rollo, porque en una cirugía endoscópica la principal complicación es el sangrado. La nariz está muy vascularizada. Simplemente un niño por picarse la nariz y quererse sacar un moco puede generarse un sangrado. Un mismo niño o un viejito que se exponga al sol, solamente por exponerse al sol puede sangrar. Ahora imagínate cuando nosotros estamos metiendo herramientas, estamos quitando piel, estamos quitando hueso, puede sangrar, está muy vascularizada la nariz. Entonces el sangrado es la principal complicación, pero no significa que sea la más grave. Tenemos muchas otras complicaciones. Los ojitos están muy cerquitas, entonces si quitamos huesito de los lados e intentando controlar un sangrado, por ejemplo, se nos puede herniar la grasa periorbitaria. Entonces el ojito se nos va como la grasita del ojo y parecía que el ojito se sube un poquito. Puede ser esa otra complicación, que generemos alteraciones de visión doble, visión borrosa o el mismo sangrado que empieza a sangrar hacia adentro del ojito porque comparten vasos sanguíneos. Entonces el mismo ojito se empieza a quedar sin circulación por la presión sanguínea. O incluso si nosotros dañamos de manera inadvertida el techo de la nariz, prácticamente el techo de la nariz es la base del cráneo. Entonces si nosotros lesionamos ese hueso, que son huesos muy delgados, podemos generar una fístula de líquido cefalorraquídeo. O sea, prácticamente se le está saliendo el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Y puede ser muy poquito y está goteando, o puede ser muy fuerte que esté saliendo un chorro muy evidente, muy aparatoso. Y ahí tenemos que utilizar técnicas de reconstrucción para reconstruir esa alteración anatómica, esa complicación que se presenta de manera intraquirúrgica. Incluso en los cuidados postquirúrgicos el paciente puede no seguirlos de manera adecuada y generarse lesiones él mismo que tienden a ser en su mayoría sangrados en la nariz. Ok, entonces hablando ya de cómo más bien de las complicaciones, ¿qué tan riesgoso es hacerse una de estas cirugías, que salga mal, que pase algo? Actualmente estas cirugías son muy seguras. Las complicaciones que se llegan a presentar, principalmente estamos hablando del sangrado. Afortunadamente en la mayoría de los hospitales contamos con todo el equipo necesario para hacerle frente y tratar esa complicación. Evidentemente estas cirugías las hace un experto, las hace un otorrino que ha estudiado la anatomía, ha estudiado las complicaciones y las ha tratado más de una vez. Entonces normalmente todos estamos capacitados para tratar cualquiera de estas complicaciones que se lleguen a presentar durante la cirugía o incluso que se lleguen a evidenciar en la revisión postquirúrgica. Entonces, ¿tienden a ser cirugías seguras? Sí, pero esas complicaciones existen y es nuestra obligación como médicos comentarles, aunque el riesgo sea mínimo de muerte, comentarles a los pacientes que las complicaciones existen, por algo están descritas, que quizá no nos haya tocado un paciente que muera a causa de una sinusitis, pero sí nos ha tocado algún paciente que se llega a complicar. Entonces, tratar la complicación, tratar la enfermedad como tal es importante. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Hablando de la crónica, por ejemplo, es difícil prevenirla
Más que nada hay que estar en chequeos, yendo de preferencia, si hablamos específicamente de la sinusitis, el seguimiento le podría dar algún otro ritmo, pero los médicos familiares y médicos generales están más que capacitados para ver los pacientes en las primeras etapas de la enfermedad. Ya cuando nosotros buscamos más alteraciones anatómicas o necesitamos nosotros agregar algún instrumento para estudiar, nosotros normalmente trabajamos con cámaras, introducimos cámaras en la nariz y observamos la anatomía de esta, podemos nosotros ir viendo cómo va evolucionando y ya con eso nosotros podemos dar tratamiento no para prevenirla. El tratamiento para prevenirla, tratamos factores de riesgo que nos aumentan esto. Uno de los factores de riesgo más comúnmente encontrados en esto es la rinitis. La rinitis sabemos que tenemos alérgicas y de muchas otras causas, y el tratamiento de la rinitis es con descongestionantes corticoides a nivel nasal, o sea, le dejamos fluticasona, le dejamos prednisona, le dejamos fluticasona o mometasona, perdón, de manera nasal en spray, y eso nos genera una descongestión de los cornetes de manera más crónica, lo que favorece que el mojito esté fluyendo, y eso nos puede ayudar mucho a prevenir. Okay. Hablando del tratamiento de esta, más bien de los medicamentos que se podrían utilizar, ¿cuál recomiendas tú que es mejor? ¿Un tratamiento antibiótico o un tratamiento no antibiótico? Como lo mencionaba, cuando nosotros tenemos una sinusitis aguda, no damos de primeras un tratamiento antibiótico a menos que nos oriente la misma patología. Mucha gente cree que las características del moquito nos hablan de que sea uno o no sea bacteriana. Prácticamente el moco, si nosotros lo dejamos que se seque, se va oxidando, dependiendo de la cantidad de proteínas que tiene, y va cambiando la coloración. Entonces, el moquito no nos habla de una referencia para tomar o no antibiótico. ¿Cuáles son? Volvemos a lo mismo. Si el paciente tiene más de 3 días con los síntomas y han estado empeorando, es indicación para dar tratamiento antibiótico. Si el paciente tuviera algún cultivo bacteriano, ya sea de nariz, senos paranasales o incluso de faringe, positivo a los agentes más comunes, también necesitamos tratamiento antibiótico. Si encontramos nosotros síntomas que se extienden más allá de los 5 días, tenemos que dar antibiótico. Las radiografías o los estudios de imagen no nos hablan la necesidad de un tratamiento antibiótico, a menos que tengamos ya en imagen datos de un absceso o de alguna complicación, que como mencionamos, las complicaciones también necesitan antibiótico. Si no, el tratamiento sintomático es la elección. Okay. ¿Qué consejos les darías a los pacientes que sufren sinusitis aguda? Uno de los mayores consejos antes de que se complique es el tratamiento no médico prácticamente que más ayuda, que son los lavados nasales. Lavados nasales con solución salina, se introduce una jeringuita o un aplicador por una fosa nasal, se avienta todo el chorrito del agua pasa por la garganta, casi se sale por abajo o incluso se puede salir por la otra fosa nasal para hacer un barrido mecánico del moco, evitar que se estanque y evitar que se llegue a infectar. Entonces es el tratamiento sintomático más sano para los pacientes, incluso para los que no quieren tratamiento médico, por ejemplo. Okay. Bueno, entonces esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por recibirme aquí en tu casa. Y pues sería todo. Buenas noches. Conclusiones. En general, esta enfermedad, como lo pudimos ver y como nos platicó mi compañero Eduardo, es una enfermedad muy común causada por un virus, generalmente viral, bastante común, que es el virus de la gripa, y el cual ataca o afecta a estos senos paranasales haciendo la obstrucción de estos mismos, haciendo una congestión y a su vez obstruyéndolos y generando una cierta presión en estos mismos. Por eso causa esas malestares al hacer ciertos movimientos. Esta obstrucción se basa en un tratamiento muy sencillo. Generalmente no es necesario llevar tratamiento porque se cura de una manera fisiológica, digamos, alrededor de los 5 días. Ya si pasa de estos ciertos días,
ya se recomienda acudir con un médico para su revisión y que este mismo les dé un medicamento o un tratamiento correspondiente. Me llamó mucho en particular la sinusitis crónica, especialmente el tratamiento quirúrgico de esta misma, ya que se me hace bastante, digamos, no sé, interesante el uso del endoscopio, porque siento que es muy preciso y se necesita una gran habilidad para utilizarlo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado este video.